Listo, ya empezó a grabar la sesión. Bueno, buenos días. Estamos con la profesora Yasmin Murillo. Ella se va a presentar, ella es profesora de primaria, y pues estaremos con ella conversando en torno a la labor del docente en Latinoamérica. Profesora. Okay. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Yasmin Murillo, como ya les dijo Fabián, llevo 10 años vinculada a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Los primeros 8 años fui docente de aula encargada del área de primaria y hace un par de años logré un traslado para el área de secundaria, entonces ahorita estoy enfocada en mi área que son las humanidades, la lengua castellana, el español y la literatura. Estoy nombrada hace 10 años como docente de planta, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo un diplomado en corrección de textos, del texto literario y narrativo de la Universidad Javeriana. En este momento me encuentro realizando un curso de corrección de estilo con el Instituto Caro y Cuervo y uno de enseñanza del español como lengua extranjera también con el Instituto Caro y Cuervo. Okay, profesor. Bueno, yo creería que para iniciar, pues vamos a tomar un poema de la señora Gabriela Mistral, una gran... Bueno, entonces este poema se llama La Tierra. Sí. Yo indio, si estás cansado, te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oyen el fuego que sube y baja buscando el cielo y nos sosiega. Rueda y rueda. Se oyen los ríos y cascadas que ni se cuentan. Se oye mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonidos estelares indios. Se oye trillar, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta. Y tañe cerca y tañe lejos. Como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga. El lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que reposa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los vientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo y la madre que estaba rota, tú la verás volver a entera. Bueno, profe, yo inicié como con este poema, pues el tema de conversaciones precisamente Latinoamérica y nuestras culturas indígenas, y también esa persona que ha sido oprimida alrededor de nuestra historia. Siendo así, profe, ¿usted cómo considera a partir de su experiencia eh, la intervención de los contextos sociales y que afecten a la educación? Bueno, yo considero que, bueno, el ejercicio de la profesión docente en un país como este, eh, yo, yo considero que es bien complejo, o sea, no es fácil ser docente en un país en el que la injusticia, la manipulación, la desigualdad, la inequidad están presentes todos los días. El, el compromiso del educador debe ir más allá de solamente enseñar a leer y a escribir, en el caso de la primaria, o el de dar una cátedra, dictar una asignatura. Yo considero que los procesos educativos deben ser procesos profundos, importantes, que procuren a los estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico. Infortunadamente, este es un país en donde eso es muy complejo, porque todos los estamentos de poder tienen el manejo de la información, tienen los medios, tienen todo lo necesario para manipular la información que llega
a las personas, a las familias, ¿sí? Digamos que no hay una formación lo suficientemente profunda en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto a la búsqueda de la verdad, en cuanto a la formación de un criterio frente a los sucesos que ocurren en nuestra sociedad. No porque el docente no desee hacerlo o no lo haga, sino porque estructuralmente es muy difícil y muy complicado romper las estructuras dominantes. Entonces llevamos más de 200 años con este tema. Entonces siempre las mismas familias detentan el poder, los mismos apellidos, digamos que el poder no se transfiere, no se... Es decir, el poder se transfiere de generación en generación. Y uno observa los apellidos de las familias, de las personas que están en el Senado, en el Congreso, y son apellidos que llevan adueñados del poder hace 120 años, hace 150 años. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita una mujer como Paloma Valencia, y es nieta de un hombre, de un esclavista, de un ser que relegó a los indígenas del Cauca, que les robó sus tierras, que, en fin. Porque es para los peruanos, dice. Ajá, Guillermo entonces, León, ¿no? exacto. Entonces, nomás viendo este ejemplo de esta mujer, por ejemplo, la familia Santos, ¿cuántos Santos no han manejado los medios de comunicación? De pronto en algún momento hubo gente honesta de esa familia manejando medios de comunicación, pero luego pues, se corrompieron, se dieron cuenta que si no querían ser eliminados o servían al aparato, al poder establecido. Entonces, y digamos que, por ejemplo, hombres ilustres como Galán, sus hijos no han sido los mejores apellidos de su padre. Creo yo que prima el observación de manera. Entonces, en sociología hay un término que ahorita no recuerdo el autor, que habla de las estructuras estructurantes, o sea, son estructuras que estructuran las sociedades, estructuran el poder, lo distribuyen, lo detentan, lo manejan, y siempre el poder circula entre aquellos que lo han tenido. Entonces es muy complejo y es muy difícil cambiar esas estructuras. Se logran hacer cosas, sí, se logra participar, crear movimientos, por ejemplo, en los barrios. Yo tuve no sé, la fortuna de trabajar en un sector rural acá en Bogotá. Yo trabajé en Mochuelo Alto, y ahí los procesos comunitarios son muy interesantes. No fui muy, es decir, participé en lo que pude, conocí a la comunidad, me acerqué mucho a ella porque la escuela lo permite. Es una escuela pequeña que solo maneja primaria, tiene gente alrededor, pues que son campesinos, vinieron de regiones de Boyacá, de Cundinamarca, llegaron a Mochuelo porque el clima, el paisaje, bueno, etcétera, muy parecido a la tierra que ellos habían dejado. Familias de 60, 70 años, ubicadas en Mochuelo Alto, en Pasquilla, en todos estos sectores, familias campesinas que producen comida, que surten la ciudad con sus cultivos, con sus siembras, totalmente afectadas y olvidadas, y afectadas por un monstruo gigantesco como es ese basurero, porque eso no se puede llamar relleno sanitario, ese basurero que lleva funcionando ahí más de 30 años y cuya vida útil ya claudicó hace rato,
pero pues ningún gobierno distrital se ha tomado el trabajo de cerrarlo, empezar a mitigar el daño ambiental que se hizo, el ecocidio que allí se comete todos los días, porque si hoy mismo se cerrara ese relleno, tardaría más de 150 años, 200 años recuperar el entorno, el ecosistema de ese lugar. Entonces yo me vi ahí en esa comunidad varias veces con el derrumbe del relleno, las familias afectadas, las moscas en los salones de clase, los estudiantes teniendo que recibir clase en esas condiciones. Se hacían tomas de las carreteras, pues sí, la gente, pero el problema estructural del relleno no se ha solucionado. Y cuando se habló de una serie de indemnizaciones, no sé qué manipulación hubo en planeación distrital, en la Contraloría, la Procuraduría, no sé. El hecho es que muchas familias que incluso viven son a 1 kilómetro, a menos de 1 kilómetro del relleno, no han sido indemnizadas y las indemnizaciones se les han negado. Entonces, no sé hasta qué punto eso también recae en la responsabilidad social que tiene cada ser humano, ¿no? En lo que uno piensa cuando uno compra cosas y las cosas vienen empacadas y el empaque va a la basura, en cómo se maneja también esta cuestión del consumo y no se piensa en el impacto que individualmente nosotros generamos al ambiente cuando tenemos una cultura del consumo. No pensamos tampoco en esos lugares, en los lugares, digamos que uno no es consciente de Mochuelo, teniéndolo aquí a pocos kilómetros, no es consciente de la zona rural tan bonita que tiene Ciudad Bolívar, por ejemplo, sino hasta cuando llega a ella. Y mucha gente no sabe que su comida viene de ahí, y mucha gente no sabe que hay campesinos que se ganan menos de un salario mínimo diario cultivando esa comida y que no tienen no tienen las mejores condiciones para hacerlo, no solamente por esta cuestión del relleno, sino también por el extractivismo que tenemos ahí, que con las ladrilleras, bueno, con tantos problemas ambientales y tantas situaciones que ocurren en ese pequeño lugar y que impactan a muchas personas, no solamente la zona rural de Ciudad Bolívar, que está compuesta por Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla, sino también la zona rural de Usme, que es un lugar donde también sale mucha de la comida que circula en las centrales de abastos. Listo, profe. Profe, siendo así, vemos que hay una crisis muy fuerte en nuestros contextos y de esta misma manera, algo muy interesante en nuestra misma diferencia entre familias. José Martí denunciaba bastante nuestra educación colonizadora, ¿no? De esta misma manera, no sé hasta qué punto usted considere necesario una educación popular que dé fuerza como para ser libres a partir de la educación. Pues yo pienso que no sé hasta qué punto eso sea posible. La educación popular, yo creo que sí hay que apersonarnos de nuestra educación. Pienso que hay experiencias interesantes en los colegios distritales, hay muchas, pero son todas institucionalizadas e institucionales. Apuntan a la satisfacción de una institucionalidad, es decir, son los PEIs, los proyectos educativos institucionales, las directrices del Ministerio de Educación, pero no se observan las realidades de los contextos. Yo creo que las comunidades deberían encargarse de su educación y convertir sus espacios en una cuestión un poco más comunitaria. Los padres de familia deberían acercarse más a, a los colegios
y deberían empezar a trabajar de la mano con los maestros y las maestras. A mí me parece que lo que falta es eso, falta que las personas, los padres, las madres de familia, sean más conscientes de que la escuela es el lugar para el cambio social. Y por lo tanto que ellos son agentes de cambio y que no se logra eso criticando la labor de los docentes ni creyendo que la escuela es una guardería. Para muchos padres de familia la escuela es eso, es el lugar donde dejan a sus hijos mientras van a trabajar y entre más horas pasen allí pues mucho mejor. Porque pues bueno, tienen menos de qué preocuparse en contextos y en un lugar como este. Yo digamos que yo entiendo eso y que la misma estructura social está configurada para que sea de esa manera, ¿sí? Entonces una persona que tiene que trabajar sí o sí, pues lo que necesita es dejar su hijo o hija en la escuela y bueno, despreocuparse por eso para poder producir dinero para poder suplir las necesidades básicas. Digamos que eso es estructuralmente como se maneja, también para que la gente pierda como el sentido de la realidad, pero no de la que nos muestran los medios o la que nos muestra el gobierno, sino de la realidad real. Entonces, yo creo que la escuela debe replantearse su rol porque a veces siento que estamos reproduciendo, de alguna manera es el lugar donde se reproducen las desigualdades sociales de las que luego van a ser objeto nuestros estudiantes cuando se gradúan del colegio. No todos tienen la misma oportunidad de acceder a la educación superior, no todos tienen por qué acceder a la educación superior si ese no es su deseo, pero sí debería ser una elección. Y en este país muy pocos pueden elegir, eso es un privilegio. Incluso en los estratos más bajos existen los privilegios. Entonces hay unos que sí pueden acceder a la educación superior, a estudiar lo que quieren estudiar, y hay otros que simplemente tienen que dedicarse a trabajar, a producir, porque pues no pueden darse el lujo de una educación superior así sea pública. Entonces yo pienso que sí, los procesos de educación popular deben tocar las comunidades y deben salir de las mismas comunidades. Los padres y los maestros debemos convertirnos en aliados, ¿sí? Dejar de vernos con resquemor, con recelo, como enemigos, porque yo siento que eso es lo que ha logrado también el poder establecido, que los padres de familia se vean atacados por las exigencias de los docentes a la hora de decretar un paro o de definir un paro, ¿sí? Entonces los padres de familia lo que piensan es, bueno, ¿dónde voy a dejar mi hijo? Pero son muy pocos los que pasan por un proceso de reflexión y dicen, no, hay razón de ser en esta lucha, es importante, porque estructuralmente los gobiernos o porque en este momento el gobierno que hay es un gobierno que quiere privatizar la educación, que nos quiere mostrar la educación pública como un problema, como algo inmanejable. Entonces, yo creo que hay que romper un poco la estructura y arriesgarse, ¿sí? Arriesgarse al cambio. Los cambios no son fáciles, pero los cambios profundos necesitan tiempo, energía, compromiso y, y bueno, cuando el hambre apremia es muy complejo pensar en eso, pero la escuela debería replantearse esa función. También, por ejemplo, yo hablo de la experiencia de Mochuelo y en Mochuelo, el rector que está ahorita en Mochuelo está implementando con los padres de familia procesos de creación de huertas caseras, por ejemplo. Eso ya es un cambio muy importante, es un cambio muy profundo cuando uno se apropia de la producción de sus alimentos, cuando uno cambia la forma en la que come, ¿sí? En la que consume los alimentos. Entonces, digamos que cuando se garantiza de alguna manera eso, la gente puede
integrarse mucho mejor a la escuela, a la comunidad, y se empiezan a ver grandes procesos de educación popular que no tienen nada que ver con enseñar a leer y a escribir ni nada de eso, sino con enseñar a vivir la vida buena. O sea, producir el alimento es un privilegio, es bonito, es muy bello cuando uno cultiva, cuando uno cosecha algo que ha sembrado. Eso llena de orgullo, de alguna manera mejora la autoestima, de alguna forma enseña que uno es capaz de lograr grandes cosas. Entonces, ya digamos que ese tipo de experiencias es muy valiosa en esa medida. Y la educación popular también debe llegar a más comunidades y debe hacerse desde ahí ya. Por ejemplo, Paulo Freire, cuando él empezó a alfabetizar adultos, lo hizo de esa manera, desde sus realidades, desde sus necesidades, ¿sí? A los obreros les enseñaba a leer y a escribir desde la realidad de la palabra ladrillo, por ejemplo. Entonces, ¿qué significaba para él el ladrillo? Entonces, era su forma de trabajo, su sustento, era también el elemento con el que se ganaba la vida, si era constructor, construyendo casas, pero entonces el ladrillo iba mucho más allá y era, bueno, la fábrica de ladrillo, cómo me ve a mí, cómo me configura a mí como obrero, eh, ese tipo de cosas. Eso es un proceso de pensamiento crítico, también de acercamiento de las realidades, y es un proceso transformador de alguna manera. Me parece a mí que debería irse por ese lado, y la escuela pública Sí, debería, o sea, si quiere hacer procesos de cambio y de transformación, lo que tiene que hacer es buscar un poco la, el alejamiento de lo institucional. Obviamente hay que cumplir con una serie de cosas, porque bueno, hay unos programas del Ministerio de Educación y todo, pero eso se puede hacer. No se puede reunir con los padres de familia los fines de semana y empezar a transformar realidades. La escuela y las comunidades se tienen que acercar, porque yo lo que siento es que las sociedades están formadas por islas. Entonces la escuela es una isla, la familia es una isla, y nadie se acerca, y entonces no hay cambios, no hay, no hay cambios, los cambios estructurales que debe propiciar la educación. profe, digamos que trayendo también a la gran Gabriela Mistral y desde su posición, y también planteando esa transformación, ¿qué papel habría desde la mujer como docente y como estudiante, desde la educación, ¿no? Desde la transformación de la educación? Usted vea, profe, que pueda dar resultados. Pues yo creo que, bueno, las mujeres últimamente hemos logrado muchos lugares de enunciación, muchos, muchos. Y todo esto se lo debemos al feminismo, así haya detractores de él, ¿no? Igual no hay un solo feminismo, los feminismos son diversos. Yo considero que hay feminismos populares, hay feminismos que buscan que las mujeres se acerquen. Um, yo considero que un feminismo importante ahorita es ese que propende porque las maternidades sean maternidades libres y elegidas, ¿sí? Eso también es una forma de cambiar estructuralmente la sociedad. Cuando las personas deciden desde un proceso de reflexión el hecho de ser madres o padres, eso también genera un cambio en la sociedad, ¿sí? Yo considero que entre más consciente sea la decisión de tener un hijo, más seres humanos felices vienen al mundo. Entonces yo creo que no es solamente cuestión de las mujeres, pero sí es muy importante la educación que las mujeres pueden dar al respecto, el poder de decisión, el poder de elegir, de elegir si ser madres o no. Y yo creo que los hombres también están llamados a participar de esto, ¿sí? Deben ser acogidos, deben ser educados de alguna manera, pero como iguales, ¿no? O sea, porque los hombres también sufren por culpa del machismo. Entonces,
sufren de discriminación si demuestran sus sentimientos, sufren de discriminación si lo que deciden estudiar es considerado una labor femenina, en fin. Entonces yo creo que sí, el papel de las mujeres es muy importante, transformador, como debe ser, pero es algo que se debe tejer en comunidad. O sea, no podemos hacer islas y, y las mujeres no pueden, con todo el poder que tenemos, no podemos como desprendernos del componente masculino, ¿sí? Y no hablo yo de formar pareja o familia, ¿no? Sino como de vernos como compañeros, como, mm, como compañeros de lucha, por llamarlo de alguna manera, como si vamos de a dos y si vamos en comunidad y si vamos de a cuatro, pues mucho mejor, ¿no? Las individualidades finalmente no, no logran mucho. Entonces yo creo que sí, las mujeres estamos llamadas a despertar nuevas sensibilidades, pero también estamos llamadas a convertir, a propiciar espacios de diálogo y de encuentro con los hombres, con las masculinidades. También hay hombres que están dedicándose a tejer nuevas masculinidades, a replantearse el papel que la sociedad les ha impuesto como hombres, o sea, lo que la sociedad les ha dicho que tiene que ser un hombre. Me parece a mí que observar esos procesos también es muy importante, ver cómo eso transforma realidades también, ¿no? Pero me parece a mí que es muy importante la posibilidad de elegir ser o no ser madre y tener el apoyo del mismo feminismo, ¿sí? Hay feminismo que ataca la maternidad o que la plantea. Eh, no, hay mujeres que no quieren tener hijos y eso es muy, muy importante y es importante apoyarlo, respetarlo y hacerlo visible. Hay mujeres que sí lo quieren hacer y eso también es muy importante, pero entonces hay que replantear la forma en la que la gente se reproduce de alguna manera, porque eso empieza a cambiar estructuralmente las sociedades. No sé. No, profe, yo creería que también ya por tiempo, ya que se nos extendió un poco la charla, eh, bueno, yo dejaría aquí pues la reunión, entonces espérame, Uh -huh. tengo la grabación.